A la gente que nos está viendo a través de Facebook. Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenidos para el primer servicio de la tarde de Nuevo Pacto Matamoros. Hoy vamos a hablar del libro de Romanos, pero para poder hablar y abordar los 3 capítulos de Romanos, que vamos a hablar los primeros 3, me gustaría empezar con un texto de Mateo 10:14. Van a decir, bueno, ¿qué es esto? Ahorita estamos adorando y ahora le voy a entrar con todo a la cuestión de la exhortación, ¿no, hermanos? Esto es para que a ustedes les sirva. Ahí disculpen que hable bajito, es que siempre me preocupa el micrófono, pienso que los voy a aturdir. Entonces le bajo la voz y ahí voy bajándole. Bueno, ahí está, Mateo 10:14. ¿Quién de ustedes ha escuchado o leído este texto? Que dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid y el polvo de vuestros pies. ¿A quién le está dando esa indicación Jesucristo? ¿Y de qué palabra está hablando? Del Evangelio. Ok, ¿qué tipo de gente no te puede recibir o no podría recibirte en su casa? Bueno, ahorita la vamos a ver en el capítulo. ¿Por qué es necesario que entiendan o se graben esta parte de la escritura en su corazón y su mente? Porque muchas veces, lamentablemente, nos gastamos en balde hablándole a gente que hay cierto, digámoslo así, un cierto pensamiento reprobado o una ceguera espiritual. Y tenemos que identificar qué tipo de gente tiene esa ceguera. Ahora, lo que te estoy diciendo es no dejes de evangelizar, no te estoy diciendo no le hables de Cristo a nadie. Te estoy diciendo cómo tienes que actuar con esas personas. Y te voy a ir explicando conforme vamos viendo la enseñanza. Vámonos a Romanos 1. Ya entendieron todos que cuando no te quieren recibir, sacúdete el polvo de tus sandalias y vete. No te está diciendo enójate, no te está diciendo reclámales, exhórtalos o trae palabra de maldición ni nada de nada, ¿ok? Primer principio, no te quedes con una raíz de amargura. Está oculta en esto. Solamente te está diciendo salte, desempólvate las sandalias y síguele para adelante con tu gran obra. Sigue con la gran comisión. Ok, vámonos a qué es una mente reprobada. Vámonos a capítulo 1 de Romanos. Vamos a empezar a leer a partir de Romanos 1:21. Y en la escritura vemos lo siguiente. Aquel que tiene una mente reprobada deja la gloria de Dios ahora sí que deja lo incorruptible, vamos a decirlo así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien se acuerda de un texto que dice no te bases en tu propia? ¿Qué está haciendo en esta parte la persona? Envaneciéndose en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Si ustedes siguen leyendo, se van a encontrar algo que van a decir, ah, caray, ahí va lo primero. Cuando nos vamos al siguiente texto, dice que creyeron ser sabios, pero sin embargo se convirtieron en necios. Y luego en lo siguiente, que ese es el primer, vamos a decir, primer indicativo, es por lo cual también Dios, dice, cambiaron a la gloria de Dios incorruptible en el versículo 23 en semejanzas de imagen de hombre o corruptibles a aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué es eso? La idolatría. ¿Qué quiere decir? Dejaron de adorar de forma vertical y empezaron a adorar cosas horizontales. Empezaron a adorar cosas que eran tangibles, cosas físicas que podían ver. Yo voy a adorar a ese hombre porque ese hombre logró milagros. Es como si le hiciéramos una estatua a Elías o a Eliseo por los milagros que hicieron. Pero no se están dando cuenta que Eliseo y Elías no le adoraban. Bueno, Eliseo no adoraba a Elías, adoraba al Padre, adoraba a Jehová. Él tenía una adoración vertical, no horizontal. Entonces la gente con la mente reprobada tiende a buscar cosas horizontales. ¿Por qué? Porque hay un temor de que probablemente lo que no ven o no tocan no puede tener un ámbito a mayor. En pocas palabras, la revelación es la siguiente: cuando tú tienes algo horizontal, está a la par de ti, es algo alcanzable. Pero cuando tienes algo vertical, es algo inalcanzable. ¿Quiénes no pueden entender las cosas de la Biblia? Cuando uno lee la Biblia, dice que la Biblia, el Evangelio es de locos.
Los que quieren entenderle y no la entienden es porque no tienen en ellos que hay algo que acabo de decir ahorita antes de empezar a predicar. ¿La llenura de qué? Pero para poder tener la llenura del Espíritu Santo, alguien tuvo que venirles a hablar del Evangelio para tener intención, comezón, necesidad de buscar la Biblia, porque si no ni la conocen. Y también vamos a ver otra pregunta que hay al aire, pero bueno, no, vámonos por orden, no los quiero revolver. Luego después un hermanito que me conoce muy bien va a decir, mira, ya estás como yo. Entonces, continuando, ahí va el siguiente punto. El siguiente punto que vamos a encontrar es que hay algo que muchas veces la gente entra en controversia y no entiende el punto 20, el versículo 24 que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando dicen entregó, la gente cree que se refiere a que Dios los incitó a que fueran inmundos. Y no, significa que Dios permitió que se fueran a la inmundicia. ¿Por qué? Por su corazón envanecido, porque su corazón estaba ya entenebrecido, estaba oscuro. No quiere decir que Dios no puede hacer oposición, sí puede. Yo les decía a la congregación en la mañana, Dios pudo haber hecho resistencia, pudo haber puesto bloqueos, pero cuando Él dice entregó, significa que no hizo nada para que ellos no se salieran de ese lugar. ¿Pero por qué? Porque primero tienes que tener un corazón correcto. Cuando Dios sabe que tú tienes un corazón correcto, cuando Cristo ve un corazón que ya aceptó a Él como su maestro, como su ungido, como tu Mesías, Él entiende que aunque tú peques, en tu corazón mora un amor hacia Él, que puede ser porque eres débil aún en la carne, vas apenas empezando en el Evangelio, cualquier mil excusas puedes sacar, pero Él tiene algo que se llama misericordia, que eso lo vamos a ver en un salmo, que bueno, de hecho, siempre me pasa con ustedes, cuando le estoy predicando, ando como saltamontes, porque una conversación, ya cuando menos me di cuenta, ya les estoy hablando de algo más adelante, que esto viene siendo el Salmo, vamos a decirlo así, en el Salmo 86:5. Si ustedes leen el Salmo 86:5, en ese Salmo todavía Jesús no venía a la tierra. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿y qué creen? Ahí dice algo bien especial. Cuando se supone que Dios tenía la ley de Moisés y era un Dios que hasta cierto punto podía ser castigador, ¿qué dice aquí? ¿Alguien puede leerlo? Ok, todo lo leemos de corrido, pero ahí está diciendo varios adjetivos de él, que pudo haber sido David, pudo haber sido Salomón, el que pudo haber hecho, el salmista que lo haya escrito. Dice, él es bueno y perdonador. Aquel que es fuego consumidor, también es bueno y perdonador. Y también es grande en misericordia. Les preguntaba a los hermanos en la mañana qué es misericordia. Como que los pesqué en curva. Se quedaron como que, misericordia, ¿qué viene siendo? ¿Alguien sabe qué es misericordia? Eso puede ser gracia. Y misericordia sería cuando tú ves a una persona que te sensibilizas por ayudarla, tienes que compasión. Eso es un fruto de la misericordia. Así como lo que acaba de decir el hermano, el pastor es un fruto de la misericordia. Pero nos está condicionando para todos los que, si tú no lo invocas, no vas a ver esto. Si lo invocas, es esto. Entonces, ok. Yendo leyendo Romanos 1, nos encontramos que ellos cambiaron a Dios, aún sabiendo que estaban en pecado, ellos no lo reconocen a Dios. Y dice, no solo los entregó a eso, sino a, vamos a decir, a bajas, vamos a ir bajos romances, o vamos a leerlo de acuerdo como viene la escritura. Hay una hermana que siempre me ha aconsejado, no leas más de 4 textos, y es cierto, pero Romanos está tan específico y tan detallado hablando de las cosas en cuanto a la mente reprobada, que siento que si me brinco algo, ustedes van a decir, oye, el hermano no dijo esto, el hermano dijo, la verdad, a mí me gustaría que ustedes lo leyeran en su casa detenidamente, para que vayan viendo todo el detalle que es una mente reprobada. Dice lo siguiente, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta en el versículo 28 de Romanos 1, tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a la mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, distractores, aborrecedores
de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventan males y son desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin efectos naturales, implacables, sin misericordia. Y si le seguimos antes, habla de bajas pasiones, habla de homosexualismo, lesbianismo, habla de las situaciones de una relación antinatural. Entonces, todo eso dices tú, bueno, eso es un pecado. Pero aquí hay una clave que yo les decía en la mañana. Para que tú sepas que una persona está en una mente reprobada y que te vaya a pasar lo que te pasa en Mateo, tú lees el último versículo del capítulo 1 y te vas a encontrar que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hasta ahí, pues eso sí sabemos, todo pecado te lleva a la muerte. Pero dice algo bien interesante, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ese es el parteaguas donde tú puedes entender que la persona con la que estás tratando es una mente reprobada. Yo les decía ejemplos, una persona que le gusta calumniar, le encanta buscar a alguien que le gusta el chisme. A alguien que le gusta ser perverso en lo sexual va a buscarse a alguien que sea injurioso, pero también que sea lascivo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? ¿Vamos a dejar de predicarles? Pero sin embargo, en Mateo dice, si no te reciben, sacúdete los pies y vete. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? A nosotros nos toca primero interceder por ellos, orar. Porque ni tú, ni yo, ni nadie de aquí, por más teológico que sea, sepas de escritura, vas a convertir a esa persona porque tiene una mente reprobada que Cristo, o más bien dicho, que el Padre permitió que fuera. Y dices, bueno, ¿y cómo es que el Padre permitió que fuera reprobado? Porque conoce su oscuro corazón. Pero eso no quiere decir que sea hijo de perdición. Significa que para que esa persona venga a los pies de Cristo, necesita entrar el Espíritu Santo a él. Y para que entre, no va a entrar por él mismo, puesto que él está en una mente reprobada. No se ha dado cuenta que lo que él hace, que le llama bueno, en realidad es malo. O sea, está muerto en delitos y pecados. Es un zombie espiritual. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces lo que a ti te toca, como a ti y a mí, es interceder por esa persona, orar, para que el Espíritu Santo vaya rompiendo barreras y dividiendo lo que está en el pecado y irlo apartando, porque ni tú ni yo lo vamos a hacer. ¿Qué te va a pasar? Yo les decía un ejemplo, un testimonio. Vas a llegar luego, en un momento que va a ser tu familia, y lamentablemente tú por querer hacer un bien, porque Dios hizo muchas cosas buenas en tu vida a través de Cristo y cuando tú lo recibiste en el plan de salvación, tú quieres compartirle a tus seres queridos eso y te encantaría que ellos lo escucharan. Entonces tú vas y lo dices y es así como que, ah, sí, está bueno, y bien te va. Si no, sales ofendido, te lastiman, sales enojado y luego ¿qué termina pasando? Se convierte en algo tóxico y no sano. ¿Por qué? Porque luego después termina siendo atacado y eso te puede llevar a convertirte en uno de ellos. Te voy a decir cómo. Una persona ofendida puede tener ira, ofensa, rencor o puede estar indignado y ese indignamiento crea una raíz de amargura en tu corazón. Esa raíz de amargura que tienes en tu corazón te empieza a enfriar. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Dejar de leer la escritura, porque vas a estar pensando en ese problema que tienes con ese familiar o ese ser querido, porque todavía lo traes aquí a flor de piel. Sigues pensando, ay, ¿cómo fue esa persona? ¿Por qué me hizo eso? Mira que yo lo consideraba mi mejor amigo, mi hermano, mi padre, mi madre, o sea, ¿cómo es posible? Una de las cosas que tiene una persona con mente reprobada es antinatural no solo en lo sexual, sino también en el amor. Lo que sería natural que hubiera de afecto entre padres e hijos, haz de cuenta que no nos conocemos. Haz de cuenta que yo no soy tu padre ni tú eres mi hijo. Y dices tú, ¿es posible? Sí, es posible. No solo en las novelas, no solo por la casa, el rancho, la herencia, no solo por eso pasa. Pasa en las familias y más te pasa cuando tú quieres ganarte a tu familia para Cristo. Y esa es una triste realidad que el cristiano termina, vamos a decir, termina del lado de ellos, no apoyando el pecado, sino que terminas igual con ira, rencor, coraje hacia ellos. ¿Y qué termina pasando? Te distrae tanto que te apartas de las cosas de Dios, que tu temor a Dios, déjenles aclarar, el temor a Dios es el temor a alejarte de su presencia.
¿Qué cosa puedo hacer que me aleje de Él? Por lo tanto, si yo tengo miedo de alejarme de Él, no lo voy a hacer. Pero como yo quiero hacer una buena obra de evangelizar gente, dejo a un lado la escritura por estar peleando con ellos. O dejo a un lado el tiempo que tenía para leer, para estar hablando con alguien y desquitándome y desahogando lo que hizo esa familia hacia mí. Y luego después dejo de leer escritura y después ¿qué sigue? La oración. Dejo de orar. ¿Por qué? Al no leer escritura, no tengo tiempo de pasar tiempo con Dios porque me lleno de trabajo, actividad y aparte de discusiones. Y después, ¿qué creen que pasa? Hay asientos vacíos en la iglesia. Dejas de congregarte. Así empieza el enfriamiento. Empieza primero con la escritura, después la oración y al último dejas de ir a la iglesia. Y el que iba a hacer su buena obra terminó siendo ¿qué? Jalado por el mundo. Decía un dicho una maestra hace mucho que decía, mi fe se apaga y el mundo me traga. Así pasa, tu fe se apaga. ¿Por qué? Porque tú quieres ver inmediatamente esa conversión de esa persona, porque Dios es un Dios todopoderoso. Pero también acuérdense de Cristo, y Cristo es un caballero. Cristo, ¿qué hizo con su pueblo? Fue y tocó la puerta y ¿qué? ¿A los suyos qué? ¿Lo recibieron? Aún sabiendo él qué iba a pasar con su pueblo. ¿Por qué? Porque tienes esa palabra llamada albedrío. Entonces, yo les insisto, cuando uno está viviendo esta situación de una mente reprobada, que lo primero que te vas a identificar son estos indicios, y aparte de eso, les disfrutan, les encanta hacerlo, entonces, hermanos, retírense de ese lugar por sanidad a su corazón y su mente. Oren por esa persona para que interceda. A lo mejor ustedes no van a ser los que van a evangelizar a sus seres queridos, pero ustedes están orando para que el Espíritu Santo empiece a mover y jale de alguna forma y vaya haciendo un rompimiento, maldiciones generacionales, ataduras a pecados, pensamientos de orgullo, soberbia, lo que sea que tengan en su carácter. Y cuando menos se dan cuenta, ya están los pies de Cristo. Lo importante es que venga Cristo. No importa ponerte tú la estrella o la piedrita. Tú tienes mucha congregación aquí en platicar con ellos de Cristo. O muchas personas que te vas a encontrar en tu trabajo para hablarles de Dios. Entonces, ese es el primer detalle. Ahora, ¿qué sigue? Segundo capítulo, el juicio de Dios. Ahí va para los judíos, específicamente aquellos que llegaban a Roma. Es a quien se dirige Pablo. Pero yo les digo ahorita, lo primero que dice en la escritura es, bueno, más bien dicho, en el versículo, vamos a decirlo así, versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado y sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Cuando dice esa parte, mucha gente se pregunta, ¿qué hacemos los que creemos que la gente no ha venido a los pies de Cristo y al final se vienen a los pies y lo aceptan? Pero ellos van a tener una paga o van a tener que, vamos a decir, es una persona que estaba, pues está entre azul y buenas noches, me dice, oye, entonces si yo no soy converso, yo sé de Cristo, pero yo no estoy yendo a ningún lugar, no estoy sirviendo, no estoy haciendo nada para la obra de Dios. Y si yo cuando ya esté viejito vengo a los pies de Cristo, voy a ser salvo. Le digo, mira, mucha gente te va a decir que es un misterio, pero si tú lees la escritura te vas a dar cuenta que Dios es un Dios justo, pero también es misericordioso. La pregunta es, ¿tú aceptaste a Cristo en tu corazón o lo aceptaste de palabra? No, pues de corazón. Y si es de corazón, ¿por qué no has dado fruto? Ah, es que, pues mira, tuve un pasado tal. Le digo, no, eso es una justificación, porque no estás dando fruto. Si pensáramos como Cristo pensó con la higuera, ya te hubieran aventado al fuego, si pensara como legalista. Pero yo no puedo pensar como legalista porque a mí no me toca ser juez. Y tampoco me toca cambiar la escritura. La escritura está diciendo claramente que Dios es un Dios justo y a la vez misericordioso. Tiene que haber justicia por tus obras. Lo acabo de leer ahorita en Romanos 2:12. Dice, el que actúa o peca fuera de la ley, también perecerá, también va a morir. Y el que peca dentro de la ley, pues va a ser condenado por la ley. ¿Qué quiere decir? Conozcas o no conozcas de Dios, tienes una obligación, una justicia. ¿Qué cambia? Lo que acabamos de leer en Salmo. Tú invocaste a Dios. Al invocar a Dios,
hay justicia y misericordia. ¿Quién pagó por tus pecados? Cristo. Ahora yo le digo a la gente, muchas veces dices, pagó Cristo por mis pecados, sí, bonito, pero no sé realmente el peso de lo que es Cristo. Yo les decía en la mañana, les volví a aclarar, Cristo tiene un peso mundial por varias cosas. No es un borreguito más, no es un cordero más, no es un sacrificio más. ¿Por qué? Porque primeramente es el Hijo de Dios. Es el primer peso, muy grande. Y segundo, aún siendo Dios en la tierra, no pecó. Él pudo haberse expiado sus pecados. No pecó. Nos dio la muestra de cómo en la tierra podía vivirse sin pecar. Nos puso, ahora sí que la vara muy alto, pero no incansable, o no incansable. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, hay que hacer todo esto para poder ser un seguidor mío, hay que hacer todo esto para llegar a la altura del varón perfecto. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a hacerlo? ¿En qué momento vas a decidir buscar realmente tener un seguimiento de Cristo y no solamente ser un cristiano de banca, un cristiano de domingo, un cristiano de servicios? Entonces ahí es donde nos dice lo siguiente. A los judíos les dice, cuidado con lo que estás juzgando, porque tú también serás juzgado. Lo dice en el capítulo 2. Después les dice, aquel que cree que está siguiendo la ley tal cual, ha pecado, porque es soberbio. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente al decir el yo soy una persona docta de la fe, yo enseño la palabra, yo ilustro a todos, que también lo dice en capítulo 3, aún así no hay ningún justo en esta tierra que no haya fallado ante la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Entonces nos dice, la ley de Moisés está creada para una sola cosa, para que vean ustedes que somos indignos de la gloria de Dios. Entonces nos vamos al capítulo 3, para que no se me vayan a dormir. Y nos vamos específicamente a la justicia por medio de la fe. La justicia por medio de la fe, ¿qué viene siendo? Les platicaba ahorita, si tú no tuvieras ese sacrificio de Cristo en la cruz, tú y yo seríamos indignos de tener la presencia del Espíritu Santo, indignos de saber que somos salvos. Y como les decía a los niños ayer, ahora cuando les digan, todo tiene remedio menos la muerte, van a decir ahora, sí abuelito, tiene remedio también la muerte. ¿Por qué? Porque mi vida está en Cristo y morir en Cristo es ganancia. Entonces, la salvación es vida eterna. Si yo muero, sé que voy a vida eterna. Entonces, sí tiene remedio la muerte. No, pues los niños muy contentos diciéndolo. A lo mejor ni siquiera les estaba llegando muy bien la idea en el momento, pero yo te digo, si tú por fe aceptas a Cristo, vas a entender que por más que hayas hecho buenas obras, que te hayas dedicado a repartir alimentos, que hayas hecho un montón de cosas, no eres merecedor de la vida eterna. No es por la fe en Cristo. O sea, hace que si yo, Sergio Paredes, voy, predico, gano almas y todo, y digo, y yo como gané almas soy digno de ser salvo, me va a decir Dios, entonces ¿de qué sirvió que muriera mi hijo? Por ti y por todos. Entonces el gran sacrificio que hice entregando a mi único hijo, sangre, adoptivo, que murió por ti y por mí y tuvo que hacer toda la profecía fue en vano, porque necesitabas tú ser una persona que hiciera buenas obras para ganarte la salvación. Y no es un premio, es un regalo. Es lo que nosotros tenemos que entender. En el capítulo 3 de Romanos nos dice lo siguiente. Si ustedes leen de corrido desde el Romanos capítulo 3 hasta del 22 hasta donde se finaliza, nos vamos a encontrar con algo bien importante. Y es el plan de salvación. Mucha gente me pregunta, ¿cómo oramos el plan de salvación? Bueno, le hace Romanos 3, capítulo 22, y le da, bueno, me han dicho, versículo 22, perdón, capítulo 3, y dice la siguiente, nada más que si está largo, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí todos reconocen que estamos destituidos de la gloria de Dios por la ley de Moisés, porque pecamos. Si tú no sabes que eres pecador, ¿cómo vas a poder saber que eres limpio? Es como yo les decía en la mañana, tú no sabes que tu carro está descompuesto, ¿cómo vas a ocupar un mecánico?
Va una persona o simplemente los que van a tocar a la puerta, un zapatero. Oiga, le arreglo los zapatos. No, gracias, Dios lo bendiga. Y luego vas y ves un agujero en tu suela. Ay, ¿sabe qué? Venga, venga, arrégleme el zapato. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que lo requerías. Entonces necesitamos nosotros como cristianos crear esa necesidad en los hijos de Dios. Y en la creación. Bueno, todos somos hijos de Dios. Y aceptamos a Cristo, claro está. Entonces, de esa manera, viene lo siguiente. Después de que fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Luego continúa Adrián, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, su paciencia los pecados pasados. En pocas palabras, nadie pagó lo suficiente para poder ser salvos, solamente Cristo, que fue el sacrificio. Continuamos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué necesitamos ser? Fe de Jesús, no fe de Buda, no fe de Mahoma, no de fe de San Martín, del que tú quieras, el santo que se te ocurra, no, de Jesús. Hay que tener una línea correcta y efectiva a lo que vamos a hacer. Si tú quieres ser salvo, empieza a ser de la fe de Jesús, no de la fe de solo Jesús, sino la fe que cree en Jesucristo. Aclaro, continuando. ¿Dónde pues está la jactancia? Bueno, eso lo brincamos, que es donde dice que se van a presumir, quién puede presumir que es salvo si no es por fe. En el 28 dice, concluimos pues, ¿puede leerlo? Tú y yo somos justificados. ¿Por qué? La fe es la que nos mantiene vivos. ¿En qué? En Cristo. Dices, pues es posible, mantiene vivo el corazón y el cerebro y el oxígeno y la sangre. Eso es lo carnal, terrenal, pero en lo espiritual, en tu alma, en tu salvación, es la fe. La fe es su comburente, es tu gasolina espiritual. La fe es la que mueve milagros, la fe es la que mueve intercesiones únicas, la fe es la que mueve el amor, la misericordia y la manera en que tú debes de ser. Si tú no tuvieras fe, no tendrías a quién seguir. Tú tienes fe, aprendes no solo a seguir y a ser sujeto, en este caso a Cristo, sino que también aprendes la autoridad que te confiraron por ser hijo de Cristo, hijo de Dios, al ser seguidor de Cristo. Tú tienes una fe que esa fe hace cosas, vamos a decir, extraordinarias a tal grado que cuando tú le pidas a ese monte, como lo dijo Cristo, se lo dijo a sus discípulos, que se mueva, el monte se fuera. ¿Por qué? Porque esa fe no solo te da autoridad, no te da comunión con el Padre, y esa fe también te da resistencia, te enseña a soportar los desiertos. Todos tenemos pruebas. En este año tú tienes una prueba, tienes algo diferente al mundo, tienes una fe. Esa fe te va a dejar agarrarte del Padre y vas a decir, de aquí no me voy, Padre, porque tú me vas a ayudar a resolver esto. No porque sea tu obligación, sino porque confío en que tú sacas todas las cosas para bien para los hijos tuyos. Todos los hijos que somos de Dios, todas las cosas nos servirán para bien. O te ensanchas espiritualmente en el problema, o creces en la fe, o maduras, o te fortaleces en resistencia. Pero todo te trae algo bueno. Entonces, hermanos, yo no quiero tenerlos tristes, achicopalados, así como que, ay, ¿cómo que voy a tener problemas? No, lo que te estoy diciendo es que aún si los llegaras a tener, Jesucristo murió por ti para que fueras adoptado por el Padre, para que tuvieras una fe firme, fuerte, segura, que te lleve a un lugar que es más allá de lo terrenal, a un lugar que verticalmente todo el tiempo que platicas con el Padre te está diciendo que hay un lugar preparado para ti, que es la vida eterna, una casa que está preparándote Cristo. Desde el momento que Él ascendió, Él dijo, tengo que ir a prepararla para mis discípulos y para mis seguidores.
¿Para quiénes? Para sus hermanos. ¿Quiénes somos sus hermanos? Los que fuimos adoptados por el Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, hermanos, les pido que se pongan de pie. Quienes en este momento son nuevos o que han dicho, ¿sabes qué? Pues yo me he sentido incómodo de repente con esto de la mente reprobada o qué voy a hacer. Les pido que den un paso de fe al altar y vamos a hacer una breve oración. No quiere decir, cuando uno ora, mucha gente no se quiere acercar al altar porque si yo ya acepté a Cristo, ¿por qué voy a orar otra vez? ¿Por qué me van a volver a dar el plan de salvación? No. Dice Cristo que cuando, bueno, más bien dicho, lo dice Pablo, que cuando uno busca ser fortalecido y sujetar la carne, es conveniente buscar socorro de Jesucristo, para que Jesucristo nos dé fortaleza ante la tentación, para que nos enseñe a ser firmes y dar un paso seguro de fe hacia lo que viene y a poder afrontar todo problema. Entonces yo te invito, no porque el hecho de que solamente pases tú, pasará, él tiene problemas, no, todos tenemos problemas, hasta yo que estoy aquí. Yo les platicaba, igual si algún día se quieren acercar, les puedo platicar 1,000,000 testimonios de cosas que he vivido y que todavía estoy en proceso. Pero esto me da el entendimiento de decir, la escritura me está diciendo en pocas palabras que no me debo desgastar con esto. Tengo que dedicarle más tiempo a esto. Tengo que aprender más de aquí. Por eso yo les digo, hay 3 vertientes, 3 capítulos. El primero es saber cómo no desgastarse, con quién sí y con quién no. El segundo es, no podemos enjuiciar, porque tú como persona seguidora de Cristo no puedes decir, ay, porque él tiene mente reprobada, yo soy mejor que él, o simplemente ya no hay nada que hacer. No, hay que interceder por él. Y el tercero es tus propios cosas, o vamos a decir tus propios trabajos, obras, no te llevan, sí, es bien, adelante hermano, no te llevan a ser digno de ser salvo. Lo que te lleva a la salvación es reconocer al ungido de Dios, reconocer al Mesías y mostrarte que la verdadera realidad de todo esto es que las cosas vienen solamente por algo que se llama amor al prójimo. En este caso Cristo lo tuvo hacia ti al morir en esa cruz. Y después te enseñamos otra cosa, obediencia. ¿Obediencia a quién? Dios. Para ser obediente a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ser unas personas que estemos pensando en el temor a Él. ¿Qué temor es? Al no alejarme de su presencia. Si yo busco en este momento de su presencia, no voy a querer fallarle. No voy a querer hacer cosas que hacía anteriormente en mi vieja humanidad. Y si las voy a hacer, pídele a Cristo en ese momento que te dé fortaleza para poder entender, resistir, seguir adelante y soportar la prueba, ya sea de la tentación o ya sea del prejuicio, calumnia o cualquier cosa que se levante en contra tuya. Entonces, hermanos, en este momento cerremos nuestros ojos. Quien se quiera acercar al altar con toda confianza, no se preocupen, aquí no tumbamos gente, solamente oramos por ustedes y Dios obra. No soy yo. El Padre es el que hace las cosas y en este momento les digo, hermanos, con toda confianza cerremos nuestros ojos y digámosle lo siguiente, una oración desde el corazón, pero un corazón constricto, que piense realmente, Padre, ¿merezco lo que me has dado? Realmente, papá, a través de la carta que hiciste con Pablo hacia los romanos, hablándole a tu civilización griega y judía, me demuestras una vez más que solamente lo que tú me has dado nunca es suficiente y quiero más. Busco más de ti, quiero ser más lleno de esa fe, quiero crecer de manera que tú quieres, ensancharme a la manera que tú quieres para tener la altura de ese varón perfecto. Pero principalmente, Padre, quiero poder interceder por todas esas mentes reprobadas para que tu Espíritu Santo obre en ellos. Espíritu Santo, solo tú tienes la autoridad, el poder que te confiere el Padre por medio de moverte a glorificar a Jesucristo, de tocar esas mentes, quitar esa ceguera espiritual, romper esos lazos de maldad, quebrantar cadenas, quebrantar corazones, preparar mentes, abrirlos a la enseñanza, abrirlos a la palabra que ese misionero o ese joven o ese señor o esa joven, esa mujer le va a hablar a mi familiar.
Yo sé, Padre, que tú has dicho que si nosotros te servimos y tenemos un llamado, hasta nuestra séptima generación será bendita, será bendecida por ti. Y la forma en que tú nos bendices es adoptándonos como hijos tuyos, adoptándonos y dándonos oportunidad de ser parte de tu grey amada. Hermoso Padre Celestial, que has escuchado cada palabra que se ha recitado el día de hoy, danos renuevo a nuestra mente, a nuestro corazón. Prepáranos para poder hablar de tu palabra a nuestros seres queridos y también a nuestras amistades. Pero enséñanos también a tener sabiduría para retirarnos cuando es conveniente que solo actúe tu presencia. Cuando quieres que Jesucristo se glorifique en un testimonio de una mente reprobada que tú te quieres encargar de ellos. Señor, enséñanos a apartarnos, enséñanos a no ser tercos, enséñanos a fortalecernos en el entendimiento y discernimiento de tu presencia para saber cuándo hay que actuar y cuándo hay que orar. Enséñanos, papá. Te amamos tanto, te queremos tanto, que por mí yo estaría todo el tiempo hablando de ti. Pero no quiero cerrar vasos que están empezándose a abrir, sino que sean tus vasos escogidos, esas personas, porque tú has dicho que de lo más vil, lo más necio, de ahí vas a levantar grandes servidores tuyos. Lo creo porque me considero parte de ellos. Señor, gracias. Gracias por darnos ese privilegio a muchos de los que estamos apoyándote en esa manera. A nuestra manera lo hacemos. Todos somos indispensables en el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Dios, el que tú manejas, Cristo, que tú eres la cabeza de nosotros. Todos somos indispensables, trabajando para tu obra de distintas maneras. Unos seremos ujieres, otros maestros, otros intercesores, otros pastores, otros evangelistas. Y yo te invito, hermano, que en este momento, y hermana, ores por ese llamado, que Dios te muestre cuáles son tus cualidades que siempre has tenido, pero que le resalten más esta semana para que conozcas tu llamado. Pídele al Padre en este momento en intimidad, resalta esas cualidades que aún no has sabido si así se acierta, son las que yo tengo. Enséñamelas para poder tomar un llamado y después hacer un ministerio, sea cual sea el ministerio tuyo. Oh, Santo. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz.